Bien, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar lo que son las variables. Bueno, nosotros en el programa, en el video anterior, vimos lo que eran los tipos de datos. Y las variables nacen de la necesidad de almacenar estos tipos de datos para después hacer ciertas operaciones o para poder escribir menos código a la larga. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer es primero dirigirnos a la carpeta donde estamos trabajando y crear un nuevo programa que se va a llamar variables, por ejemplo, .py. Bien, el concepto de variable, como ya le estaba explicando, nace de la necesidad de almacenar los datos, es decir, todos estos tipos de datos que nosotros vimos y entre otros, que son alrededor de 14, los podemos almacenar en una variable. Una variable le voy a estar mostrando ahora una imagen, es como si fuera una cajita, creo que se hagan como ese símil de, como si fuera una cajita donde yo voy metiendo cosas, puedo sacar cosas, puedo cambiar cosas, o la puedo dejar igual, y esto es muy muy útil y muy utilizado a la hora de hacer programas. De hecho, es lo básico de hacer un programa, de crear buenas variables. Así que empecemos con las variables. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un perro que se llama Pipo y no sé, tengo también algo que se llama 19 que va a ser mi edad, por ejemplo. Si se dan cuenta, esto sería un número entero y esto sería un string por los tipos de datos. Pero yo si quiero hacer algo con esto, no puedo volver a llamarlo en la línea de código de abajo. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir que a Pipo le sume o le concadene algo que se llama mi perro es Pipo, porque tendría que escribir mi perro es más Pipo. Si se dan cuenta aquí, lo que yo tuve que hacer es volver a escribir Pipo. Y para ahorrarnos este tipo de cosas es donde se utilizan las variables. Por ejemplo, yo a Pipo le puedo poner nombre perro y igual a Pipo. Esta es una variable que se llama nombre de perro y dentro de esta variable, que es como una cajita, se va a almacenar la string Pipo. Entonces después, por ejemplo, yo puedo poner, no sé, mi perro es más nombre perro. ¿Ya? Uy, ahí está. Y si esto después lo imprimo por pantalla, para que lo vean acá en la consola, anoto Python variables.py y como se dan cuenta dice mi perro es Pipo. Entonces, como se dieron cuenta acá, yo lo que hice fue almacenar la string Pipo dentro de una variable para poder después añadirla o sumarla. Esto no solamente se puede hacer con string, como ya les dije, se puede hacer con cualquier tipo de dato. Por ejemplo, voy a guardar un x, que esto lo... Imagínense que esto es como la típica matemática de encuentra el valor de x. Bueno, por ejemplo, puedo poner que x vale 2.5 y después digo que y es igual a x más 2, por ejemplo. Y después voy a imprimir por pantalla el i. Entonces, si yo ejecuto el programa, como ven acá me sale 4.5. ¿Ya? Otra cosa importante de esto es de que si se dieron cuenta acá, yo primero escribí el nombre de una variable, después otra, que sería la variable x, y después imprimí. Pero si se dan cuenta, yo al final imprimí o ocupé mi variable de nombre de perro y como se dan cuenta no fue como intervenida, por decirlo así, con este código que está antes. Esto quiere decir que las variables se guardan. Son lineales, o sea, el lenguaje es lineal, pero se guardan. Y como vieron acá por pantalla, se imprimió el 4.5 e igual se imprimió después lo que había puesto antes, ¿ya? Esto es muy importante, o sea, lo que está en una variable se va a guardar dentro del programa, no es que se pierda luego de escribir más código. Bien, y como les venía comentando, para definir una variable simplemente uno pone un nombre, que puede ser cualquier cosa. De hecho, aquí pueden escribir, no sé, dirección, teléfono, etcétera. Luego de un igual y después cualquier tipo de dato que nosotros hemos visto. Puede ser un true, un boolean, puede ser un non, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que tiene que haber un nombre para luego poder asociarle un valor a esa variable. ¿Ya? Existen algunas convenciones a la hora de escribir nombres y algunas limitaciones. O sea, por ejemplo, yo no puedo escribir segunda tarea y igual a hola. Como ven acá, el programa del Visual Studio Code me marca automáticamente que esto no se puede, y esto es porque uno no puede empezar a definir una variable, el nombre de una variable, con un número. Lo que sí se puede hacer es escribir un guión bajo antes de la variable, y ahí sí se puede añadir un número, pero generalmente no les recomiendo que lo trabajen así. Existen algunas convenciones para escribirlo, les voy a presentar 5 aproximadamente, pero quiero que se queden como con 3, porque a la hora de escribir programa después hay gente que es como muy minuciosa a la hora de revisarlo y leerlo y le gusta solamente un par de tipos de forma de escribirlo. Por ejemplo, voy a definir en todas mis variables que uno vive en Chile.
país Chile, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo poner mi país es igual Chile. Entonces yo creo la variable mi país es, ¿ya? El problema de esto es que a la hora de que haya más código, esta variable, como se dan cuenta, es muy difícil de leer. O sea, no se entiende como a simple vista lo que quiere decir. Entonces para esto, uno puede utilizar... Voy a mostrarle primero tres convenciones principales. Por ejemplo, hay una que se llama snake case, que es cuando uno pone el guión bajo para separar palabras. Por ejemplo, yo puedo poner mi país es, luego pongo Chile. Si bien es cierto, estas dos variables representan el mismo valor, son dos variables diferentes, ¿ya? De hecho, por darle solamente un ejemplo, país igual a x y país igual a x, uy, perdón, eh, país igual a x. Si bien es cierto, estas dos se llaman igual, si se pueden fijar, la letra P, una está en minúscula y otra está en mayúscula. Y el solamente hecho de que una esté en minúscula y otra está en mayúscula convierte estas en dos variables totalmente diferentes, ¿ya? Esto en los lenguajes de programación se llama case sensitive, que es básicamente cuando sí influye que una letra esté en mayúscula, otra letra esté en minúscula, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo al ejemplo, como se dieron cuenta acá, separé por guiones bajos. Esta forma de definir variables se le conoce como snake case. La otra forma muy conocida para definir una variable, el nombre de una variable es el camel case, que básicamente uno dice mi país es o es y le voy a poner Chile. Como se dan cuenta aquí empieza con una letra minúscula, pero para separar las palabras se le ocupa una letra mayúscula. De hecho aquí también podría haberle puesto una letra mayúscula, ¿ya? Esta se le conoce como camel case. Y luego está otra que también es bastante utilizada, pero no tanto como la otra, que sería el Pascal case, que es cuando separa cada palabra con una mayúscula, ¿ya? Esto igual, como se dan cuenta, es más legible que esto de acá arriba. Así que yo les recomiendo que se queden con alguna de estas. Y bueno, aquí también le puedo poner Chile. Bien, hay otra forma de escribirlo que en realidad nadie ocupa y de hecho voy a hacer una recomendación. Por favor, no ocupen este tipo de nombres de variables. Por ejemplo, mi país es, porque si bien es cierto, esto es un nombre de variable válido, a veces no se entiende, de hecho es muy confuso, o no sé, escribir sin sentido algunas letras mayúsculas tampoco las recomiendo, así que por favor, si es que es posible, intenten memorizarse alguna de estas, o por cierto aquí se me olvidó anotar el nombre, esta es Pascal Case. Estas son las tres más utilizadas y personalmente a mí me gusta el Snake Case, pero ya eso ya a gusto de cada uno. Y bueno, otra convención muy importante a la hora de definir variables es de que cuando uno quiere definir una variable de un valor que no va a cambiar, por ejemplo yo tengo una constante del número e, ya nosotros sabemos que e es igual a 2.7170 perdón, 82. El tema es de que para definir este tipo de variables que no van a cambiar, hay una convención de los programadores que es poner estas variables con nombre mayúscula entero. O sea, por ejemplo, yo puedo poner esto número e igual a 2.7182 y la persona que lea mi programa va a saber que este número e no va a cambiar. Y de hecho también le puedo poner aquí una barra baja para que se vea mejor. La persona cuando lea este número, perdón, este nombre de variable, va a entender de que esta es una variable que no va a cambiar su valor. Con cambiar su valor me refiero a que después no se le va a sumar 2, por ejemplo, o se va a dividir, etc. Es una variable, una constante. Igual que el número pi, igual que como algunos irracionales, ¿ya? O también puede ser perfectamente un nombre, o sea, por ejemplo, nombre admin, y no sé, le pongo Pablo. Yo sé que este nombre de admin no va a cambiar nunca, ¿ya? Porque es una constante dentro de mi programa, ¿ya? Así que intenten bien hacer este tipo de cosas cuando tienen algún valor que no va a cambiar dentro de su programa. Bien, lo siguiente que les voy a enseñar es de que las variables, bueno, en Python trabaja como un lenguaje dinámico. Esto quiere decir de que yo puedo ir cambiando el valor de las variables, no así el nombre. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, si yo tengo primero una ciudad que sea Chile, después perfectamente la ciudad, escribo el mismo nombre de variable si se dan cuenta, perfectamente puede ser, no sé, Perú. Y yo después, si es que imprimo aquí la variable ciudad,
van a ver que se ejecuta Perú. ¿Esto por qué? Si bien es cierto, al principio yo escribí que la ciudad era Chile, después en el código más abajo escribí que la ciudad era Perú. Entonces al final lo que se va a quedar el programa es con la línea de código que esté más abajo definiendo la variable. ¿Ya? De hecho, si acá abajo pongo otra, ciudad, no sé, Ecuador, por ejemplo, y imprimo de nuevo, ahora van a ver que es Ecuador. Entonces, tengan en cuenta de que el lenguaje de Python en el término de las variables es dinámico y uno puede ir trabajando con las variables para cambiarle el valor. Y no solamente con string, como ya les dije, puede ser con cualquier valor, no sé. Por ejemplo, puedo decir que x vale 2 y después decir que x vale hola, aunque no tenga mucho sentido, o que x valga, no sé, true, y después si es que yo imprimo por pantalla el valor de x, me va a salir el true, ¿ya? Así que esto también para que lo tengan en cuenta. Bien, a la hora de definir variables, como ya les mostré, uno pone primero el nombre de la variable, luego un igual, y luego un valor cualquiera, o un dato, un tipo de dato cualquiera. Lo que uno puede hacer también es definir múltiples variables en una misma línea de código. Por ejemplo, si yo quiero definir x, nombre, como si yo en cuenta aquí voy a definir la variable x y voy a definir la variable nombre, y esto lo hago separado de una coma, y después asigno el valor correspondiente, es decir, primero asigno el valor de la x, que no sé, va a ser un 2, coma, y asigno el valor de nombre, que va a ser, no sé, Javier. Entonces luego si imprimo por pantalla x y después imprimo por pantalla nombre, si bien es cierto, las dos las definí en una misma línea, ahora se pueden ejecutar como variables independientes, ¿ya? O sea, lo único que hice acá fue definir las variables en una sola línea. Y de hecho no necesariamente se tienen que printear o imprimir por pantalla en dos líneas de código. De hecho también se pueden hacer en la misma. Y por ejemplo aquí voy a imprimir X o nombre y sale 2 Javier, o lo puedo hacer al revés también. Bueno, aquí ustedes después van a poder ir jugando con programas. Y como se dan cuenta, me lo imprime al revés. ¿Ya? Voy a limpiar la consola con Clear o CLS en Windows. Y básicamente esas son las variables, ¿ya? Quiero que se queden con la idea de que voy a hacer de nuevo el hincapié en el símil de que una variable es como una caja donde uno almacena cualquier tipo de datos, ¿ya? Recuerden que en el video anterior nosotros vimos todos, bueno, los tipos de datos que más vamos a utilizar dentro de la programación ahora. Así que, bueno, pueden irse dando cuenta de que ciertos programas se van a poder ir haciendo con variables, y la definición de variables es muy importante dentro de un lenguaje de programación. Así que espero que estén bien. Próximo video vamos a hablar de ruteo ahora que ya vimos las variables y los tipos de datos. Y posteriormente, bueno, creo que vamos a ver funciones si no me equivoco. Tengo que ver igual el cronograma, pero para que si quieren después pasar a echarle un ojo. Y eso, adiós.